Buenas tardes, compañeros. Este es un nuevo video de la academia, tratando en este sistema pandémico que tenemos de que Altagracia se pueda hacer, aunque sea en forma virtual, como hicimos el año pasado, buscando llegar a todos los compañeros, alumnos, profesores y cuadros amigos de la academia para transmitir un aspecto no solo de la realidad política que vivimos, sino desde el punto de vista doctrinario, que tengan un don de afirmarse para sacar sus propias conclusiones y rumbo de acción. A nosotros en esta etapa en la academia lo que nos preocupó más es aportar cómo la orgánica popular, al no estar presente en ninguno de los aspectos de la vida nacional, hay saldos que no se pueden realizar nunca. Cuando se habla de soberanía, por ejemplo, que todo el mundo habla de la hidrovía, de la Antártida, no es un problema de la propiedad de las cosas, sino es el ejercicio del poder sobre los aspectos de la soberanía lo que más nos importa. Y el aspecto de ejercer la soberanía, si no se hace desde el campo popular, se hace solamente desde un entente, de una entidad política separada de la potencia que da lo popular, y eso dura poco, como ha pasado en los últimos tiempos, donde nuestra soberanía se ve permanentemente mancillada y atacada desde todos lados, porque no tiene en qué defenderse, sobre qué base defenderse. El objeto de la charla de hoy, que la va a empezar nuestro compañero y amigo Daniel Di Giacinti, que él ha incursionado mucho desde el punto de vista teórico al respecto, nos va a alumbrar cómo llegar a resolver este problema buscando siempre esta democracia social, orgánica y directa que Perón nos enseñaba y nos alumbraba para el futuro de la Argentina. Así que, no poniendo más obstáculos, Daniel, tu micrófono. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la nueva invitación. Para mí siempre es un honor estar con ustedes. Y bueno, nos convoca esta invitación, esta convocatoria para resolver quizás los problemas de siempre, ¿no? Nosotros en el último documento de la Fundación Villa Manuelita lo titulamos Las dos grietas, porque entendíamos justamente que hay una grieta que consideramos que es la correcta, que es la lógica, que es donde se enfrentan, digamos, en un país colonizado, las fuerzas que quieren liberarse con las fuerzas que quieren mantener su predominio y sus intereses. Entonces podríamos decir que esa es la grieta correcta. Pero a nosotros nos da la impresión, como vos bien decís y acabás de describir, que algo pasa porque las fuerzas del movimiento nacional no logran, digamos, ponerse, digamos, en situación de incremento de poder real para resolver los problemas de la dependencia, sino que algo está pasando que nos impide, digamos, crecer en términos de poder real. Por eso hablamos nosotros que quizás estamos en la grieta incorrecta. Estamos en una grieta, digamos, donde nos están imponiendo, para ponerlo en términos futboleros, en una cancha que no es la más conveniente, con reglas de juego que no ayudan a nuestro juego. Entonces, bueno, de eso se trata un poco, tratar de ver qué es lo que está pasando. En nuestro documento hablamos de que hay que recuperar la armonía comunitaria como eje de la lucha anticolonialista. Y esta aseveración tiene que ver con algo que, bueno, me toca un poco personal. No sé si los compañeros saben que yo por temas familiares estoy viviendo mitad en China y mitad en Argentina últimamente. Mi mujer tiene un trabajo allá, bueno, esto me permitió conocer ese país. Pero lo que me preocupa es lo que yo veo y que aparentemente se pone se está tratando de ocultar, que es la respuesta de las comunidades asiáticas a esta pandemia que ha desnudado siempre este tipo de eclosión institucional que ha generado esta pandemia, pone a prueba, ¿no? Y es como que transparenta la situación institucional de los países. Y lo que yo veo es que los países asiáticos han tenido una respuesta
a esta pandemia absolutamente distinta a la que ha tenido Occidente en general. Imaginémonos que China, que es el lugar donde surgió la pandemia, o sea que ellos fueron sorprendidos, no es que como nosotros la estábamos esperando, ellos fueron sorprendidos por la pandemia en un país hipercomunicado, con más de 1.300 millones de habitantes, que uno podría ver que eso iba a terminar en un desastre. Sin embargo, hoy China tiene menos de 90.000 infectados, no muertos, menos de 90.000 infectados, que es lo que tiene Estados Unidos en un día. O sea, desde que empezó la pandemia hasta hoy, la totalidad de los infectados en China es de 90.000. Y así con otras comunidades como Corea, como Vietnam. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que acá hay una diferencia fenomenal entre esas comunidades asiáticas y Occidente, que se está tratando de ocultar. Obviamente yo veo en esas comunidades que hay una armonía social que les ha permitido enfrentar esta pandemia poniendo recursos del Estado, como sus instituciones, como el Ejército, como el Ministerio de Salud, pero además tienen un grado de obediencia civil que les ha permitido cohesionar todo eso con enormes herramientas de comunicación social. Y eso es así porque yo, por ejemplo, lo que yo veo, que el ciudadano chino no tiene ningún problema de que el Estado le maneje sus datos personales, que maneje qué es lo que hace el tipo en cada momento y en cada lugar, y no tiene ningún problema con eso porque ellos, de alguna forma, la mayoría de los ciudadanos chinos, yo lo veo cuando estoy con ellos, se sienten parte del Estado, ellos son el Estado. No, es como que no tienen problema, y eso es una armonía que Occidente ha perdido. Y es una armonía que Occidente ha perdido porque justamente sus instituciones políticas han caído en una involución, producto de algo que es necesario analizar. O sea, por eso nosotros decimos que hay que recuperar la armonía social para poder, nosotros, que somos un país en vía de desarrollo, para poder liberarnos, para poder dejar de ser colonia. Y esta armonía social a la que me refiero tiene que ver justamente con esta desarmonía se ha provocado porque Occidente ha dejado de dar respuesta al hombre que ha generado, que ha creado. Esta es la verdad. El ciudadano occidental está cada vez más alejado del Estado, con menos confianza. Y esto es producto de que, y acá vamos a Perón, cuando Perón pone en marcha su propuesta de democracia integrada, social, directa, lo hace desde una convicción de que el mundo ha cambiado de forma rotunda y que las instituciones demoliberales dejaban de dar respuesta a las potencialidades que este nuevo hombre tenía. Por eso Perón hablaba de que hoy el hombre tiene una potencia, una capacidad cultural, digamos, que no encuentra cabida en las instituciones del demoliberalismo. Entonces, un ciudadano que no se siente representado por su Estado es un ciudadano que deja de confiar en su Estado y que deja de confiar en sus co-ciudadanos. Entonces, lógicamente, ante eso se genera una debilidad institucional, una desarmonía social, que es lo que creo que estamos viendo hoy en el mundo occidental, ante esta pandemia. Una irresponsabilidad, que es lo que se cosecha después de haber fomentado durante cientos de años la insolidaridad social, la meritocracia, la competitividad. Digamos, bueno, esto es lo que se recoge. Entonces la pregunta sería, bueno, porque aparte hay otro problema. Esta pandemia que hemos vivido no es un hecho, digamos, casual. Esto se va a seguir complicando, no va a ser un conflicto aislado. Digamos, porque el mundo no va a hacerse más sencillo, el mundo se va a hacer cada vez más complejo, más acelerado. Entonces, esta necesidad de armonizar nuevamente al ciudadano con el Estado va a ser un elemento fundamental para resolver los problemas del futuro. No solamente los nuestros, que somos un país en vías de desarrollo, también Occidente ha demostrado que esta infantilización humana que ha generado la democracia liberal ha puesto a estos países en un marco de involución institucional.
Y esta involución institucional está dada porque, bueno, hay un sistema que, como decía Perón, insectifica al hombre, lo infantiliza, lo hace cada vez, digamos, más débil ante las corporaciones que con la manipulación informática pueden doblegarlo, dividirlo, disociarlo. Pero ese no es solo el problema, porque como el sistema se sostiene con el voto popular, o con el voto de la gente, no popular, con el voto del ciudadano, también las instituciones políticas, yendo detrás de ese voto, se infantilizan y entra todo en una espiral involutiva. Y por eso vemos aparecer en Occidente una nueva clase dirigente cada vez de peores características. Ahí aparece Bolsonaro, Trump, Macri, digamos, en vez de estadistas tenemos cada vez gente más impresentable. Y esto es producto de toda esta disociación institucional en la cual Occidente está inmerso, y que a mí me hace acordar mucho cuando uno estudia la caída del Imperio Romano, ¿no? Ese final del Imperio Romano, que pasan cosas que uno no podía creer, lo que pasaba, 2, 3 emperadores, peleas, no se podían creer. Y a mí me parece que Occidente un poco está empezando a descarrilar hacia ese sentido, ¿no? Lo que pasó en Chile, lo que pasó en Perú hace poco, demuestran que los países, digamos, como siempre ocurre, saben bien lo que no quieren más que lo que quieren. Entonces, cuando no aparece una clase dirigente capaz de generar una alternativa nueva, bueno, empieza todo en un estado de rebelión, digamos, bueno, que puede estallar en cualquier momento. Nosotros, como peronistas, tenemos el deber entonces de ir buscando en el pensamiento de Perón cuál es la respuesta que él daba a esto. Y yo les quiero leer, si me permiten, un par de frases de él que siempre es lindo citarlo a Perón. Dice Perón, por ejemplo, los organismos que no evolucionan y no se modernizan como los cuerpos humanos y en general animales, envejecen y mueren. Para que las instituciones no les alcance esta ley biológica, deben evolucionar oportunamente, o de lo contrario, desaparecer para dejar el lugar a nuevas fuerzas adaptadas al momento y a la realidad que se vive. Esto dicho en el año 45, ¿no? Y después agrega Perón sobre este tema. La evolución social de las comunidades nunca puede ser detenida, dice Perón. Y cuando esto ocurre, con el correr del tiempo sobreviven hechos violentos que súbitamente ponen en marcha esa evolución. Estos hechos violentos son las revoluciones. La evolución y no la agonía en esperas inútiles es el problema del momento. Hoy hay que accionar y el que no acciona queda fatalmente atrás y es arrollado por los acontecimientos posteriores. Es la ley de la vida, dice Perón. Es la evolución. O sea, Perón, adelantado a su tiempo, no solamente previno lo que iba a pasar con la Unión Soviética, sino que también nos demuestra qué es lo que está pasando hoy. Y nos genera a nosotros una enorme responsabilidad como militantes peronistas, porque tenemos que indagar en el pensamiento de Perón cuál es la solución para resolver esta desarmonía social que ha generado Occidente y cómo solucionar. Porque el pensamiento de Perón es justamente cuando él ve que hay un nuevo hombre con una capacidad cultural extraordinaria. Habla de que los pueblos están esclarecidos, dice Perón, con esa forma campechana que tenía, ¿no? Hoy el gaucho dice, está ahí, me acuerdo que en la película decía, está ahí en su chacra, aislado del mundo, pero tiene su transistor, decía Perón. La radio, estamos hablando de los 70, ¿no? Que lo conecta con el mundo. Y a él eso le decía, bueno, entonces estamos viendo una nueva era. Hay un nuevo protagonismo que no va a encajar con las instituciones que han sido hechas para pueblos que en la época que se fundaron eran normalmente analfabetos y sin ningún tipo de información. Este cambio Perón ya le anunciaba una especie de nuevo renacimiento que iba a poner en marcha toda una nueva institucionalidad, todo un nuevo hombre, toda una nueva forma de enfrentar la construcción del poder político. Y anunciaba la necesidad de organizar a las comunidades para enfrentar, digamos, esta nueva situación. Porque esa potencialidad cultural que hoy tienen los pueblos no puede ser, digamos, encorsetada con el sistema institucional del demoliberalismo
que fue estructurado en base a ideologías preelaboradas de los antiguos partidos burgueses, que al dejar atrás las monarquías absolutistas, decían, bueno, ahora el tema es que discutamos entre nosotros cuál es el problema y cuál es la solución para que la gente elija cuál es la que le conviene más, digamos, para hacer una síntesis. Y Perón dice, no, eso no se le puede hoy imponer a un pueblo con las capacidades culturales que tiene, por la sencilla razón que en política no puede existir ningún Estado que no tenga la representación que le permita recibir la confianza del pueblo. Si un pueblo no se siente representado en sus capacidades, en sus potencialidades, no le da confianza al Estado. O sea, no puede votarlo, sino que, pero digamos, es lo que pasa hoy. Hoy todo el mundo sabe, a pesar de que todo el mundo trata de cumplir las reglas, de ir a votar y esto que el otro, todo el mundo sabe que los Estados no los representan. Algo está en crisis. Entonces, Perón lo que propone, y ahí está una de las cosas más difíciles de entender, creo yo, del peronismo, y que más dificultad provocan para analizar las nuevas institucionalidades políticas, es el tema de abandonar algo nuevo, que es la autodeterminación. O sea, la única forma de ordenar las nuevas capacidades del pueblo es que las identidades políticas sean una construcción común entre los gobiernos, los estados y las comunidades, que tienen que ordenarse para enfrentar los problemas y encontrar en conjunto las soluciones, con una agenda abierta, donde no hay un elemento preelaborado que nos guíe, que diga, bueno, el modelo es este y el objetivo es este. En la comunidad organizada eso no existe, porque no se puede, digamos, etiquetar una revolución. Y por eso el peronismo no se puede etiquetar. Y muchos lo ven como una debilidad, cuando en realidad es algo muy a favor, porque no se puede etiquetar el peronismo, porque nadie sabe dónde va a terminar el peronismo y qué forma va a tomar para resolver los problemas del desarrollo colonial que tiene. Para decirlo en términos, digamos, ideologistas, si ustedes quieren. No sabemos si el pueblo de la comunidad organizada va a socializar los medios de producción o va a querer una economía mixta o la patria cooperativa o una combinación de todo. No lo sabemos y no hace falta que lo sepamos. Y esto es lo nuevo, porque todas las instituciones políticas con las cuales convivimos están ordenadas desde un ideologismo partidocrático, que es la forma en la cual se entiende la política hoy. Y este es el primer gran problema que le veo al peronismo, que es el problema que tienen todas las grandes revoluciones, que son incomprendidas, con la dificultad que Perón era tan adelantado, que él desde que la puso en marcha en el 43 hasta que se murió, nunca pudo encontrar, desde mi humilde idea, la dirigencia que lo acompañara en términos estratégicos. Se encontró con el amor de su pueblo por circunstancias especiales que le permitieron meterse en la historia y desde una cantidad de herramientas que pudo utilizar, dignificar a su pueblo. Entonces, bueno, tuvo el apoyo de su pueblo, pero nunca encontró, para mí, la comprensión estratégica en sus clases dirigentes que le permitieran a él desarrollar las nuevas instituciones. Y ahí estamos. Todavía está el peronismo tratando de dilucidar, bueno, pero ¿cuáles son entonces estas instituciones? Y esto muy bien que marca Carlos, es que queremos y algo pasa que no podemos. Entonces esto es lo que tenemos que tratar de analizar un poco. Porque Perón dice, bueno, miren, la única forma de ordenar esto, porque hay que tener un orden. Esto es así, hay que organizarse, dice Perón. Y acá el problema es que uno como arrastra nosotros siempre venimos de un momento histórico, bueno, el momento histórico nuestro como político es el racionalismo, es la democracia liberal, entonces tenemos en la cabeza una idea también de instituciones políticas. Entonces cuando Perón habla, dice hay que organizar la comunidad, por ahí pensamos, bueno, entonces todo el pueblo tiene que organizarse en instituciones. No sé si se entiende. O sea, cuando todo el pueblo esté organizado, digamos, qué sé yo, en sindicatos, en
en unidades básicas, en organizaciones sociales, esto y lo otro, vamos a lograr liberarnos. Cosa que no es así. Para mí, mi humilde opinión, que el 90% del pueblo jamás va a organizarse institucionalmente de la forma que nosotros entendemos que es la organización política hoy. Entonces, bueno, la cosa se complica. Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿cómo organizó al pueblo? Y acá viene una de las cosas más difíciles de entender del peronismo, que es la nueva, como una especie de nuevo núcleo de pertenencia. Como no sé cómo llamarlo, un núcleo de pertenencia, un continente que permita poner en marcha esta nueva fuerza autodeterminante que tiene que generar la comunidad organizada, una democracia social o más directa. Perón decía, mire, la única forma de organizar la autodeterminación política es unificar los principios. Unificar los principios. O sea, si todos nosotros vemos la realidad con un mismo lente y todos empezamos a ver más o menos lo mismo, porque tenemos un mismo lente, y además tenemos una tabla de valores que todo el mundo nos ponemos de acuerdo para decir lo que es correcto o incorrecto en la política, lo que hagamos, que nadie sabe qué va a hacer, porque lo tenemos que crear día a día, va a tener una identidad anticolonialista, dice Perón. Entonces sintetiza las 3 banderas y las 20 verdades y dice, bueno, organizando estos principios, vamos a tener una enorme fuerza política que va a gestar y crear día a día una nueva identidad sin que nosotros sepamos cuál va a ser. Pero pese a esa incógnita va a tener una dirección, dice Perón, clara. Entonces la doctrina pasa a ser como una especie de cauce que ordena un río diversificado con miles de cosas distintas dentro de sí, pero que tiene una dirección correcta y clara, que es el anticolonialismo, que es la construcción de la patria, que es la felicidad del pueblo. Entonces empieza a hablar de Perón que esto es una organización espiritual. Entonces ahí la cosa empieza a complicarse. Porque yo una de las cosas que veo es que ningún dirigente peronista trabaja para esta realidad. Sino que yo quiero ser peronista, pero cuando voy a construir poder, construyo poder en las instituciones conocidas. Entonces todos terminamos roscando en la próxima lista o metiéndonos en tal sindicato. Y en realidad considero que hay un enorme poder afuera, dando vuelta por ahí, gestado por la Revolución Justicialista. Porque estas 3 banderas que Perón decidió inculcarle a su pueblo, el pueblo las tomó. Y los pueblos no entienden de institucionalidades, el pueblo es sí o no, es bueno o es malo. Entonces Perón y Evita le dijeron hace muchísimos años a su pueblo, esto es bueno, y para nuestro pueblo esa discusión se acabó. Si Perón dice que es bueno, esto es bueno, entonces ¿qué hizo? Transformó esas 3 banderas no en algo político, en algo cultural. Y cuando lo transforma en algo cultural es indestructible. La única forma de que termine es que termine el pueblo argentino. Entonces, yo lo que veo hoy es que cuando uno explica esto, yo siempre cuando doy los cursos de la fundación para que se entienda esto, le digo, mira, suponete, vos estás de acuerdo con la doctrina peronista. Viene este otro compañero y dice, yo también estoy de acuerdo con la doctrina peronista. Entonces, ustedes dos dicen, vamos a organizarnos. Bueno, entonces si estamos en la básica, estamos organizados. Le digo, no funciona así. Eso si vos te encuadrás, que es otro tema. Pero organizado ya estás. Si vos aceptás las reglas y decís, yo me voy a mover en función de las 3 banderas y las 20 verdades, ya estás organizado. Y si vos te peleás con este que tenés al lado, ponele que este te saca tu esposa. Entonces vos lo odiás, no le querés ver más, si lo podés lo vas a asesinar, y el tipo se va a otra provincia, y vos te quedás acá. Y vos decís, este tipo no lo quiero ver nunca más. Él hace política en un lado y vos en otro. Pese a que vos lo odiás, cuando el tipo que está en la otra provincia haciendo política, lo que ese tipo construya, se va a unir con lo que vos construís acá.
quieras o no, porque las dos cosas, las dos acciones son provocadas conceptualmente con una misma mirada. Entonces eso no se puede, esa unidad conceptual no puede, digamos, dividirse, aunque quieras individualmente, no se puede dividir. Y eso es el peronismo hoy, una especie de ameba enorme, gestada por esta cultura basada en las tres banderas, que está tratando de encontrar una clase dirigente que la ponga en marcha y le permita apoyarse en esa y generar el poder que nos permita poner a nuestra revolución en marcha. Ahora, permítanme que voy viendo un poco porque después me voy por las ramas y termino, se me va a acabar el tiempo. Entonces, de alguna forma, una de las cosas interesantes para entender lo que nos pasa. La propuesta de la comunidad organizada era una propuesta para todos los argentinos. Para todos los argentinos. Hoy el justicialismo está visto como una alternativa partidocrática, de un partido político dentro de la Argentina. Cuando Perón comienza la despersonalización del justicialismo, ahí cuando lanza el Partido Justicialista, ahí por el 47, y desarrolla su doctrina, ¿para quién es la doctrina? ¿Para los peronistas? No, es para todos los argentinos. Porque este tema de la grieta, alguien la tiene que ganar. No es que acá pueden confluir dos formas de democracia. No, esto no existe. En ninguna revolución existe así. Las revoluciones son cuando hay alguien que impugna el sistema y desaloja al otro sistema. Esto es una revolución, ¿no? El peronismo es una revolución. No es parte de un partido, es una propuesta a todos los argentinos. Por eso es un movimiento. Es un movimiento, ¿por qué? Porque expresa el sentido de una parte de la Argentina que dice que para liberarse tenemos que encontrar otra forma de hacer política. Por eso Perón pone a las tres banderas en la Constitución del 49, en el preámbulo, ante el horror de la oposición política que lo veía como una imposición partidocrática para el resto de los argentinos. Porque claro, como viene impulsado por el Partido Justicialista, pero esta visión de que nosotros somos una alternativa partidaria, no es así, somos una revolución. Y si queremos vencer tenemos que desalojar la otra visión institucional de la democracia liberal por esta nueva, una nueva democracia que tenemos que tratar de ver qué características tiene. Y yo digo esto porque es importante, una de las cosas que se ha perdido es el sentido nacional de nuestra revolución. Yo siempre lo comparo con la revolución estadounidense porque los yanquis también en su proceso hasta lograr la unidad nacional tuvieron estos problemas. Digamos, cuando ellos tenían las 13 colonias y querían armar la Asamblea Nacional, entonces querían dictar, digamos, leyes para que los tipos pagaran impuestos. Tenían rebeliones por todos lados. Nadie quería agarpar nada. O sea, no había un reconocimiento de una autoridad nacional. ¿Y eso cómo se gestó? Bueno, se gestó justamente cuando empezaron a debatir el tema de la nueva Constitución, el tema de la Declaración de los Derechos del Hombre, que empezaron a involucrar a los dirigentes de todas las expresiones políticas del momento. Y eso fue gestando, digamos, un continente, un núcleo de pertenencia nuevo que generó el poder nacional de Estados Unidos con el nuevo presidente y bla, bla, bla. Es lo que intentó Perón cuando lanza la comunidad organizada, cuando lanza su doctrina. Él trató de generar un continente para esta nueva forma de democracia para todos los argentinos. Digo esto porque muchas veces se cree que el justicialismo va a ser permanente. Para ponerlo, el partido justicialista va a ser permanente. Y no. Si nosotros tomamos el poder, el partido justicialista desaparece. Porque no va a tener sentido, razón de ser. Porque la razón de ser del justicialismo es poner en marcha esta nueva democracia. Después es el pueblo mismo que va a seguir adelante con las tres banderas y va a encontrar sus nuevos partidos y va a recuperar, digamos, desde esa nueva institucionalidad la liberación de la patria. Ahora, claro, a ver, esto es difícil, es fácil decirlo, pero es un poco difícil concretarlo, porque lo que yo veo es que esta forma de construir política que Perón denominó filosofía de la conducción, uno tiene que asumir una serie de preceptos, especialmente los dirigentes, porque cuando nosotros decimos que el pueblo no se va a organizar institucionalmente,
debe ser conducido, porque está organizado espiritualmente. Entonces esa enorme responsabilidad va a decaer en las dirigencias políticas, que van a ser los responsables de conducir esa organización popular y transformarla en poder. Pero para que esto ocurra, no lo vamos a poder hacer si no recuperamos el discurso peronista. Porque lo que yo veo hoy es que nuestros dirigentes tienen claro algunas cosas y quieren ser peronistas y se sienten peronistas. Pero cuando van a hacer política, hablan como liberales. Entonces, ¿qué dicen? Mirá, lo tenemos a Macri, que es un desastre, estamos todos de acuerdo, representan el neoliberalismo, la trama, bla, 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 hasta ahí estamos todos de acuerdo. Lo que tienen que hacer ustedes es seguirnos a nosotros, que somos los que tenemos la justa y te explican la acción de gobierno correcta, esto, lo otro, y bla, bla, bla. Esa no es la grieta correcta. Porque estamos reduciendo al justicialismo a ser parte, donde tenemos dirigentes a favor de la oligarquía y dirigentes a favor de una alternativa nacional y popular, pero que no incluye al pueblo. O que no incluye, por lo menos, las nuevas potencias que el pueblo tiene, porque no le permite participar de otra forma que no sea a través del voto. Y acá vienen los problemas. Nosotros, como hemos perdido la característica del movimiento revolucionario, cuando utilizamos las mismas herramientas de participación ciudadana que el demoliberalismo. Entonces, bueno, eso no va para... Lo primero que tendría que hacer, para mí, humildemente lo digo, un dirigente peronista, es plantarse delante de su pueblo y decir, miren muchachos, yo no sé cuál es la solución. Yo, el compromiso que puedo tomar con ustedes es que voy a mirar la realidad y voy a tener una tabla de valores que es la misma que tienen ustedes. Entonces yo como peronista les voy a decir, jamás voy a hacer algo en contra de las tres banderas. Pero esto tiene que ser explícito. Porque lo que no existe hoy es esto digo yo, esta corriente autodeterminante que ponga en marcha esta nueva forma de participación. Con lo cual la doctrina deja de tener sentido, porque la doctrina peronista, para lo único que sirve, es para organizar y ordenar esta nueva creatividad comunitaria. Es verdad que hemos avanzado, porque vamos a otro punto. Ha habido por parte de Alberto el lanzamiento de los consejos socioeconómicos, cosa que el kirchnerismo no había hecho hasta ahora. Y eso es un paso adelante. ¿Por qué? Porque institucionalmente el planteo de Perón, cuando larga el modelo, y larga justamente el pacto social, habla de los consejos. Y los pone en marcha, que es, dice Perón, brindarle a las organizaciones libres del pueblo un ámbito dentro del Poder Ejecutivo. Lo saca de lo legislativo y lo pone a nivel del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque con la aceleración de los procesos y de los problemas, dentro del Poder Ejecutivo es donde se cocinan las cosas. Entonces Perón dice, yo no puedo poner al pueblo solamente, como hace el liberalismo, detrás del Poder Legislativo, sino que tengo que abrirle un lugar donde se cocina el bacalao. Entonces le abre el Poder Ejecutivo para que las organizaciones libres del pueblo, junto con el gobierno, pueda ir buscando las soluciones a los problemas de la nación. Y esto fue el lanzamiento de Alberto, y está buenísimo, y la verdad que hay que apoyarlo plenamente. ¿Cuál es el problema? Que también en la época de Perón, esto fue acompañado por un compromiso político. Porque si yo no pongo a las fuerzas políticas a tomar ese acuerdo, bueno, los consejos van a quedar como deshilachados, porque todo el mundo sabe dónde se va a cocinar el poder. Acá hay que definir, digamos, por eso Perón hablaba de que junto con el acuerdo, junto con el pacto social, tiene que haber un compromiso político de todas las fuerzas de la nación, que también se pongan de acuerdo en un proyecto objetivo estratégico para la Argentina. Entonces ahí sí, que es lo que él denominaba la democracia integrada. Porque si nosotros asumimos que las soluciones de nuestro país dependen de la visión iluminada de determinado partido, entonces votando a tal y para cual, digamos, bueno, a ver si lo solucionan, vamos a estar mal. En realidad, dice Perón, la única forma de solucionar
los problemas del poder hoy, con este nuevo hombre que tiene el mundo, es poner en marcha una forma de participación que incluya a toda la comunidad en su conjunto y todas las fuerzas políticas. Entonces, si se logra, pensemos un poquito, si se logra poner en marcha los consejos, si se logra un acuerdo político con las fuerzas políticas del país, automáticamente la democracia deja de ser una pelea por el poder para llegar al gobierno y desde ahí imponer una solución, para hacer una pelea sobre cuál es el mejor camino para lograr un acuerdo que ya fue establecido por el conjunto. Entonces es una democracia integrada, es una democracia en positivo. Estamos peleándonos a ver cuál es el mejor camino para lograr lo que todos queremos. Y este era el sentido que Perón le quería dar a la nueva democracia. Y también incorporar al pueblo. Porque nada puede existir, ni ningún pacto social va a sostenerse, si no está sostenido por el pueblo en su conjunto. Y este es otro de los problemas. Bueno, de que, por ejemplo, a nosotros nos puede resultar fácil tratar de entender cómo un sindicato puede sentirse representado en el Estado, en este desarrollo. ¿Por qué? Bueno, porque el sindicato tiene parte de sus dirigentes que están sentados en los consejos. Entonces uno dice, bueno, está bien, participa. Pero pensemos esto, ¿de qué forma participa una familia? ¿De qué forma yo puedo lograr que una familia se sienta mientras una compañera o un compañero realiza las tareas de la casa, se pueda sentir construyendo su patria? Porque este es el sentido de lo que nosotros tenemos que lograr, que el pueblo se sienta mientras va desarrollando su vida, construyendo su patria. Y este era el sentido de la doctrina, porque Perón decía, si todos estamos de acuerdo con los principios fundamentales de nuestras tres banderas, si nuestros dirigentes dicen que las respetan, y eso los va a unir con su pueblo, y encima después se juntan y dicen, bueno, el objetivo a lograr para todos nosotros es este, y si encima después lo planifican y lo abren a su pueblo, entonces la gente va a sentirse, miren, vuelvo un poco a China. China va por el 14º plan quinquenal. Ellos arrancaron prácticamente como nosotros. No les fue nada mal. Los ciudadanos chinos, el ciudadano común chino, quiera o no, sabe lo que hace su gobierno porque lo tienen perfectamente planificado. Puede estar de acuerdo, no está de acuerdo, pero él sabe el esfuerzo de su país hacia dónde va. Hay un compromiso tomado. Bueno, ese era el sentido de la planificación peronista, que también se ha abandonado. Entonces, para no hacerla más larga, digamos, yo veo que lo difícil de entender es la puesta en marcha de estas nuevas formas democráticas. Tenemos que recuperar el sentido de las virtudes populares, porque lo primero que hay que hacer es recuperar a nuestro pueblo, que ha sido cosificado, porque esta idea del individualismo, de la meritocracia, además es sostenida por la idea de una moralidad y una ética sostenida desde el saber adecuado. Como dice el macrismo, como dijo últimamente el macrismo, ¿no? que la educación es la muerte del populismo, dijo la Bullrich ahí en un acto hace poco. Porque ellos siguen manteniendo esa idea, como ninguneando al pueblo, como solamente tiene moral y ética suficiente para sostener un proceso revolucionario los tipos que tienen una educación adecuada. Es el sentido filosófico, ¿no? del liberalismo, que nosotros tenemos que tratar de romper. Nosotros entendemos que están en los pueblos, en los trabajadores, las mejores virtudes. Como decía el otro día el compañero gringo, en un mensaje muy emotivo, y él lo decía, cuando yo me alejo del barrio, me voy como, ¿no? Voy perdiendo un poco esa fuerza que tengo que volver a recuperarla. ¿Por qué? Porque para el peronista, digamos, las virtudes populares son las que sostienen la moral y la ética revolucionaria y se encuentran especialmente en los sectores humildes, porque fueron plantadas por el cristianismo hace 2000 años. Y esa es una convicción muy fuerte. Por eso somos populares. Esa es otra batalla que tenemos que volver a ganar. La batalla de reivindicar lo popular como eje moral y ético del nuevo poder revolucionario que nos puede sacar del ostracismo colonial. Porque hay un ninguneo con lo popular. Lo popular es cosa de negro, cosa de, ¿no?
Bueno, nos han hecho la cabeza desde la muerte de Perón en adelante. Bueno, es mucho lo que hay que recuperar. Entonces, en síntesis, la pelea que se nos viene es la pelea de tratar de recuperar el sentido movimentista de nuestra revolución. Por supuesto, que nos expresamos donde podemos. Yo no estoy diciendo que hay que abandonar la lucha partidocrática, no, hay que dar la lucha en todos lados. Pero en la mente y en el corazón de los militantes políticos tiene que existir la perspectiva adecuada. Entonces, sí, yo puedo ser concejal, no tengo ningún problema porque me conviene, porque es una forma de avanzar y la forma de tener herramientas, pero tengo que tener la perspectiva, no del concejal liberal, ¿no? Sino la perspectiva del concejal peronista, que tiene una enorme tarea por delante, que es poner adelante, en marcha esta nueva democracia. Y bueno, tenemos que ir avanzando. Por ejemplo, una de las formas es tratar de llevar lo que hace muy bien la academia. Una democracia, pero no cualquier democracia. Hay una democracia orgánica, directa. Bueno, entonces no hay una sola democracia. No hay una sola democracia. Hay una democracia colonial que permite la subsistencia de un hombre infantilizado, que es lo que se está prendiendo fuego en el mundo, y hay una democracia nueva que permitiría poner en marcha las nuevas potencialidades del pueblo y que permitiría la construcción de un poder revolucionario que nos podría liberar. Entonces, bueno, creo que con esto, Carlos, como para poner en debate, ¿no? este tema, si te parece. Sí, sí. Muchas gracias, Daniel. Igual el método es que cada cual en sus lugares y en los grupos de trabajo van a escuchar los audios, ver los úndigos, discutirlo, conversarlo, hacer aportaciones tendientes que para el 25 de mayo, de acá a ese momento, haya preguntas en el medio y una exposición de cada uno de los grupos de cada lugar con aportaciones, visiones de lo que hemos ido desarrollando. Así que va a llegar la vuelta en su debido momento. Bárbaro, bárbaro. Vos, Pedrito, como responsable de la academia en esta cuestión, ¿qué podéis aportar? Bueno, la verdad que con mucho gusto he descubierto la presencia de los conceptos de la democracia social del general Perón, planteada en el 74 en el modelo argentino, en la propuesta de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Un poco lo que yo voy a hablar es de este diálogo, podríamos decir así, entre los conceptos de la democracia social, plantea Perón, con lo que nos aporta el Papa Francisco en la actualidad, que además este hecho es la prueba de la vigencia de los postulados del peronismo, de la trascendencia de los postulados del peronismo y de la vigencia de los postulados del peronismo aquí en el mundo. Perón nos decía que el concepto de democracia pocas veces fue explicitado con claridad suficiente, y a pesar de que existen diversas corrientes políticas, se adoptó como válida la liberal, y no solamente se adoptó, sino también se impuso a sangre y fuego en la mayoría de las veces, como sucedió en nuestra patria. Desde esta visión hegemónica se creó un mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. La política se vuelve frágil, cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales. El liberalismo se presenta como una receta universal con reglas fijas, sin ningún vínculo con las experiencias históricas, en el que se advierte una penetración de un intento de deconstructivismo del ser humano y la libertad de ese ser humano que pretende volver a hacer todo desde cero. Esto constituye una de las más graves alienaciones
que puede sufrir un pueblo, un ser humano, que es el de no tener raíces y tampoco sentirse parte de nada. Por lo tanto, para el liberalismo, el individuo crea la sociedad que es finalmente artificial, contractual, mecánica, y donde la palabra prójimo ha perdido su significado y solo aparece con significado la palabra de socio, de donde proviene la idea de la sociedad, donde la relación de las personas se vinculan solamente por intereses concretos. El peronismo, que es heredero de la tradición hispanoamericana de raigambre federal, ha corregido esta tendencia y ha incorporado a la democracia el concepto de soberanía popular, identidad cultural y también el bien común como meta, e incorporó los conceptos de comunidad organizada, justicia social y democracia social. Sin embargo, y ya ha sido mencionado aquí por Daniel, en los últimos años, y como de alguna manera una nueva ofensiva contra estos contenidos del peronismo, se comenzó a hablar en todos los medios de comunicación y también en el lenguaje en general de lo que llaman populismo o populista, como manera de descalificar los principios que sostiene los pueblos y el peronismo aquí en particular. Pero esa designación, nos advierte el Papa Francisco, que tiene una debilidad enorme porque deslegitima la noción de pueblo, que a su vez lleva a deslegitimar la noción de democracia, que no es otra cosa que el gobierno del pueblo. De alguna manera, este intento de anular las nuevas formas que el pueblo se va dando a través de ponerle un sello como el del populismo, va a llevar siempre al fracaso en la medida en que nosotros consideramos que una sociedad es mucho más que la suma de los individuos, porque a su vez es la idea de un proyecto común y a su vez es un sueño colectivo. Pueblo y persona son términos correlativos, no se da uno sin el otro. La buena política, nos dice Francisco, busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social para evitar justamente los efectos disgregantes de la globalización y también de todas estas formas que el liberalismo plantea para seguir siendo, digamos, este proyecto hegemónico del mundo. En los sistemas en el sistema en que nos estamos, también esto nos dice Perón, los grupos económicos pueden crear sus propios partidos, lo hemos visto, tenemos una experiencia en la Argentina de un partido pequeño que se transformó en un partido nacional. Pueden infiltrar a los partidos tradicionales, como también lo hemos visto en nuestra historia, por ejemplo en la época de Menem, de la Rúa, pueden de alguna manera presionar a los gobiernos, como lo están haciendo en la actualidad y como siempre lo han hecho, para lograr ventajas. Por eso el peronismo propone como único camino de solución a la democracia social, orgánica y directa. El único antídoto frente al abuso de los poderes es la democracia social, orgánica y directa. Pero no se puede abordar el escándalo de la pobreza con estrategias tranquilizadoras que conviertan a los pobres en seres domesticados y sumisos, sino es necesario que se abran cauces de participación, de expresión y de participación. Y en esto también el Papa Francisco aporta una cuestión central, que es que
esto es el valor de la subsidiariedad junto al valor de la solidaridad, porque esto da una jerarquización de la comunidad y de la sociedad. Solidaridad es más que un acto episódico de servicios, y es pensar en términos de comunidad. Solidaridad es luchar colectivamente por todas las necesidades de la gente, y en su sentido más hondo es un modo de hacer historia. Hoy asistimos a una asimilación de la ética y de la política a la física, nos dice Francisco. Decía, sus aspectos materiales. Ya no es un problema de bien o mal, sino un problema de ventaja o desventaja. Y de alguna manera mediatizado por una idea de llegar consensos, lograr consensos que son superficiales, negociadores, porque esos consensos superficiales justamente es porque se desconoce el valor del diálogo y de la posibilidad de llegar a consensos profundos y verdaderos. Hay un autor que nos dice que el consenso generalmente es el acuerdo que logran los grupos que no tienen principios, es decir, son consensos formales basados justamente en esos cálculos de ventaja y desventaja, y finalmente es muy fácil que la lógica de la fuerza es la que triunfe. Cuando hablamos entonces de cultura del encuentro, se quiere decir que como un pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, y que esto, además de ser un deseo, se debe transformar en un estilo de vida. En la circunstancia que nos encontramos, la militancia debe salir del encandilamiento de la política, vieja política institucional, y volver los ojos a la construcción de la comunidad, tomando las reglas básicas que hemos venido sosteniendo, que es estimular sin sustituir, impulsar sin cooptar y escuchar para realizar. No siempre se trata de lograr grandes éxitos, porque no es posible. Pero quien ama y ha dejado de entender la política como una construcción de poder individual, personal o sectorial, sabe que ningún esfuerzo, ningún trabajo se pierde cuando se lo hace con amor. Que este es mi aporte, compañeros, a nuestra reflexión del día. Muy bien, don Pedro, muy bien, muchas gracias. Bueno, Daniel, ¿querés cerrar con algo más? Bueno, sí, no, muy lindo lo que dijo Pedro. Todo esto nos da una idea de la perspectiva que afrontamos. Yo pienso que muchas veces nos dejamos llevar por lo coyuntural, ¿no? Entonces están las elecciones, está esto, está lo otro. Pero siempre es bueno acentuar, digamos, que la toma del poder por parte de la revolución peronista es un objetivo a largo plazo. Porque es mucho lo que queremos. Queremos una nueva institucionalidad, queremos un nuevo hombre, un nuevo ciudadano. Entonces los compañeros peronistas tienen que ser muy pacientes, muy abiertos, un corazón muy abierto, con mucha paciencia para tratar de hacer entender, porque realmente lo de Perón era muy revolucionario. Era muy revolucionario, y hay que hacerlo con despacio, con tiempo, ¿no? Y sobre todo aceptando de que Perón, que era un hombre serio, como decía recién Pedro, no es un problema de consenso, simplemente, sino que Perón aceptaba los principios, los tomaba y los defendía y los sostenía en el tiempo. Entonces, la verdad peronista de un gobierno centralizado, Estado descentralizado y pueblo libre, Perón nunca lo tiró a la basura. Por lo tanto, jamás haría una forma de gobierno donde el pueblo quedara esclavo, porque el pueblo tiene que ser libre.
Totalmente. Lo mismo que la democracia social orgánica y directa. No es un problema de sustituir palabras. La democracia nuestra no es política, es social. No es meramente organizada, sino que es orgánica en torno al ser de las comunidades y directa en la medida de lo posible, evitando la elección, sino favoreciendo las decisiones directas siempre que sea posible. Claro. Entonces, atarse al peronismo tiene la ventaja que 20 años después, 30 años después, los principios están inalterables presentes, y por eso Pedro los pudo reconocer fácilmente y claramente, como lo hizo en Fratelli Tutti del Papa Francisco, como lo trae al día de hoy y para todo el mundo. Exactamente. Esa unidad que vos hablás es lo que hablábamos al principio, esto que digo yo de la desarmonía social, esta separación, ¿no?, entre el Estado y el pueblo, que Perón lo pone en un grado que es prácticamente que no se entiende, o sea, que no hay separación en la comunidad organizada. Hay una separación, obviamente, porque cada uno tiene cosas para hacer, como vos bien acabás de decir, pero digamos que el proceso de construcción de esto que decía Pedro, del diálogo, porque para que haya un diálogo tiene que existir la idea de que vamos a construir algo nuevo, algo distinto. Y esto, lo revolucionario del peronismo, no es una imposición desde una ideología, sino que es la convicción de que el nuevo hombre tiene las virtudes suficientes como para, en un nuevo diálogo, ir construyendo lo nuevo, lo distinto, ¿no? Y esto es un poco el nuevo mensaje para el mundo que tiene el peronismo hoy. Bueno, muchas gracias a todos. Estela, Pablo, Pedro, Daniel, Pablito, muchas gracias. Y damos por concluido la reunión de hoy.